amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aunque muchos me conocéis, quizás tengo que volver a presentarme en este vídeo. Mi nombre es Manuel Manzano, soy veterinario y en el mes de marzo de este año creé este canal, que como su nombre indica, pues es un canal de ayuda a personas que tienen mascotas y que por desgracia carecen de los recursos suficientes para acudir a un veterinario, ¿no? Y buenamente, pues en la medida de nuestras posibilidades, que son pocas la verdad, pues hacemos lo que podemos. ¿Cuál es el motivo de este vídeo? No os voy a contar ninguna enfermedad de las habituales, tranquilos, no va de esto. Sabéis que creo que ya es conocido a nivel mundial lo que ha pasado en La Palma, una pequeña isla española en mitad del Atlántico, una desgracia natural como muchas que hay en todo el mundo, pero hay una diferencia clara en esta desgracia. Y es que a pesar de que han habido muchos compatriotas, personas que han donado dinero, 2 meses después de haber ocurrido esta desgracia y que sigue ocurriendo, el dinero no ha llegado. Hay muchas personas que duermen cada día en un coche con su perro, con su gato, con sus ovejas. Esto no sale en las televisiones. Y no he querido ponerlo por no hacer el vídeo más dramático, porque no puede ser. Yo no tengo adscripción política hacia nadie, o sea que el que quiere investigarme no tengo dos pilares fundamentales en mi vida: el humanismo, es decir, el respeto al ser humano, sin religiones ni nada, el respeto porque sí, y la razón es la segunda, porque pues como toda persona que estudia una carrera técnica, pues la razón no deja de ser una parte importante en tu comportamiento. Por eso no entiendo lo que está pasando en La Palma. No lo puedo entender. 2 meses después y que no haya sido repartida ninguna ayuda a gente que está pasando necesidad. ¿Se ha movilizado muchísima gente? Sí. Grandes youtubers como Ibai han conseguido recaudar 100.000 euros en un tiempo récord. Ese dinero está parado, no ha llegado. Se ha metido en una cuenta y se ha negociado con un banco un interés. Es lo único que se ha hecho. Nadie ha visto nada. Sí, que vamos a hacer una comisión, una oficina, que tal y cual. Nada. Y el problema de esto es que en pocos días va a haber una tormenta, o 2 o 3. Se prevén fuertes tormentas. El tema va a empeorar mucho. Imaginaros esas montañas de ceniza, que el agua va a quedar ahí. Está todo atascado, los desagües, las conducciones, todo. Ojalá no tengamos que sufrir ninguna desgracia humana, pero desgracias animales seguro. Y el motivo de este vídeo es pediros ayuda. Ya sé que muchos tenéis una situación económica pues precaria, lo sé. Y el que no pueda colaborar, pues que buenamente, si puede compartir este vídeo, que lo haga y ya está, no pedimos nada más. Pero el que pueda, por favor, en la cuenta que veis en el vídeo, pues que haga su pequeña aportación. Esta cuenta no es mía, esta cuenta es de un youtuber español que se llama Raúl, conocido como el murciano encabronado. Habrá quien le guste más o quien le guste menos, y el motivo de colaborar con él es muy claro. Es la única persona que yo conozca que ha ido en mano haciendo algo similar a lo que yo estoy haciendo ahora, con el dinero recaudado, y lo ha entregado en mano. Porque si yo me he decidido a hacer este vídeo y a pediros ayuda, es para garantizaros al 100% que lo que deis va a llegar a su sitio y que se va a certificar toda ayuda, desde el primer peso al último dólar. Todo se va a justificar. Conoceréis en todo momento dónde ha ido para el dinero y a quién se le ha dado, porque este es el compromiso que yo tengo. ¿De acuerdo? Y es a lo que me he volcado, porque no puedo entender cómo puede haber tanta falta de humanidad. Es que no lo entiendo. Sí, se puede hacer muchos viajes, darse muchos paseos, pero ayuda no ha llegado. Y el que diga lo contrario miente. Tengo familia en la isla también, y sé lo que está pasando. A mí no me podéis engañar, nadie. Sé perfectamente lo que ocurre y lo que está pasando. Y me duele muchísimo. Lógicamente por los animales, pero muchísimo más por la gente.
por el daño que se les hace, tanto físicamente a ellos como moralmente, la presión psicológica que supone vivir en esas condiciones, el dolor que supone ver sufrir a tus mascotas y que nadie haga nada, nada. Los medios de comunicación no hacen nada, no sacan estas imágenes, o sacan ríos de lava, muy bien, muy bonito, muy espectacular, pero el dolor no sale, y el dolor está ahí, y son nuestros hermanos, son gente de nuestra sangre, son parte nuestra. Lo que hicierais por un hermano, es que hay que echar una mano ahora, es que ¿cuándo lo vamos a hacer si no? Lo siento mucho si os molesta este vídeo o ya estáis cansados de ver vídeos de gente que pide ayuda, pero yo sinceramente me veo en la obligación de hacerlo, la obligación moral, por lo menos para dormir un poco más tranquilo, si cabe, porque esto, la verdad, honestamente, me quita el sueño el dolor, y tanto como el dolor, la inacción, la inactividad, la pasividad y la corrupción. La corrupción. Y no hay peor corrupción que aquella que se basa en quitarle al que menos tiene. Por eso que vosotros sé que no tenéis mucho. Mayoritariamente, prácticamente el 100% de las personas que me veis, sois personas, y me lo habéis demostrado en muchas ocasiones ya, personas de un gran corazón. Y por eso me atrevo a pediros ayuda. No lo haría en otra situación, y no lo haría en otro canal, y seguramente no lo haría para otra causa. Muchas gracias y cuidaros mucho. Chao.